Buenos días. Este es otro vídeo de la serie esta de generador con un ventilador de estos de techo. Entonces os voy a explicar os voy a explicar cómo lo llevo. Esta parte, esto va en dos partes, una aquí y otra aquí, y esto va en medio, que es lo que lo hace girar. A esta parte le he cortado con la Rotaflex vamos a decir un redondel, que es este, que va unido aquí, como podéis ver. Entonces lo he cogido con tres gatos de forma de que siempre en un círculo, cuando se coge sobre 3 puntos más o menos a 120 grados, se centra mejor la pieza que queremos centrar. Entonces la idea es de poderle aumentar para que los imanes, como podéis ver aquí, se queden más centrados sobre el centro del estatua, porque si lo dejamos demasiado abajo, el imán no hace el mismo efecto. Entonces aquí lo que he hecho es meterle unas cuñas para que se nos quede centrado, y lo he ido pegando con esto, ¿cómo se llama? Con los tites, como podéis ver, unos puntitos ahí, porque la idea es, una vez que los tenga todo pegados, pues meterle aquí esta y hacerle un molde y echarle fibra de vidrio. Eso yo creo que cada uno, según el ventilador que tenga, tiene que hacer los cálculos, pero los cálculos siempre es sobre en este caso mío, la distancia es esta, que creo que eran 31 milímetros, 31, y el imán tiene 10 milímetros, pues se divide esto entre 2 y ya tenemos el centro de donde tiene que ir el imán. Y si el imán mide 10 milímetros, pues serían 5. O sea, si aquí hay que ir 32, la mitad es 16. Y a esos 16 le quitamos la mitad de la anchura del imán. 16 menos 5, 11. Tendría que ir a 11 milímetros de abajo, que esta parte es la que iría aquí. Esa es la que va aquí depositar, ¿vale? Entonces, además de eso, una vez que ya tenemos eso, aquí lo que he hecho es dividirlo en 16 partes. Me ha valido de guía los taladros que vienen, partir de la base de hacerlo a 90 grados, después de nuevo la mitad y de nuevo la mitad. También os voy a explicar la forma que hay porque los imanes deben de ir norte-sur, norte-sur, norte-sur. Entonces yo lo que hice fue que eso, con ayuda de una brújula, aquí ya los tengo marcados, veis que está pintado de rojo, pues se coge una brújula y se van acercando, y así, como podéis ver, se van acercando y nos va marcando el polo que tiene. En fin, esto es muy fácil. Una vez que por ejemplo, tenemos marcados los 16 imanes que yo en este caso necesito, pues los pinto de rojo con un edding, este rotulador permanente, y ya una vez que los pego, como habéis visto, en un soportito para que no se me junten, y ahora ya le meto el separador, que en este caso son taquitos de madera, en vez de 11 milímetros le he puesto 10, y los voy pegando, como podéis ver ahí, ¿veis? Los dejo que cuajen y ya después lo quito. Entonces, como comenté antes, una vez que los tenga todos situados,
Le pongo esto aquí en medio, que la idea es ponerlo así, ya iría a su sitio, taparía todos los agujeritos que hay y todo, y ya lo rellenaría con fibra de vidrio, y así se nos quedaría el rotor ya terminado. Sobre las bobinas estoy acabando de terminar de bobinarlo, porque necesito un poco de más hilos marcados. Lo estoy bobinando con hilo de 0,6 milímetros y yo creo que esto va a resultar bien. En fin, esto es lo que quería compartir. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais a like o a me gusta, en este caso en español, y os suscribís a mi canal y compartir. Cualquier duda, por favor, comentarlo en el vídeo y intentaré de aclarar las posibles dudas que haya. Muchas gracias.